Quiero comenzar con la lección homofilismo con un versículo en Romanos 12. Romanos capítulo 12. Quiero leerlo con ustedes, los primeros versículos, el primero y el segundo. Romanos 12, versículos 1 y 2. Aquí escribió el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino os transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo leí un artículo ayer en el último desafío de Johan van der Sloot, donde estaba: los homosexuales necesitan una nueva manera de pensar. Vendré de nuevo con ese tema, pero de la introducción que tengo, él escribe de homofilismo, que no necesitan una liberación, que no necesitan una sanación, pero lo que necesitan es una renovación en el pensamiento. Es muy importante también en esta lección que vamos a seguir. Hay algunas cuantas cosas de introducción que están en el libro que vale la pena para pensar. Uno de los grandes problemas en los cristianos en la ayuda pastoral es las personas que son homofilismo, y el problema que he descubierto a través de los años es que muchas veces tenemos acusaciones si tenemos contacto con esa persona. Y yo pienso que es muy bueno en cualquier forma de ayuda pastoral que muchas veces nuestras acusaciones tenemos que hacerlas prisioneros. Y lo digo por los grupos que rápidamente hacen acusaciones. Y yo sé de mi propia experiencia que el pasado también tenía con el homofilismo. Y por eso me retiro un poco atrás, por muchas razones. Y me doy cuenta que si voy a hacer trabajo pastoral, que no es un asunto saludable. Y sé que un psicólogo muchas veces atiende a la persona en la frase que primeramente atiende el problema y después atiende a la persona. Una ayuda pastoral lo hace al contrario, porque al contrario tiene que hacerlo. Muy especial que se le acerca, atiende a la persona y después atiende el problema. Si atiende a las personas que son homofilistas y atiende el problema, tendrá mucho territorio ganado y te darás cuenta quién esa persona es. Y descubrirá, como hay muchas cosas escritas, que la mayoría de los homofilistas tienen un largo trayecto, a veces años, de dolor, lucha, tristeza y dolor. Y muy especial, una soledad enorme. Y esa soledad es muy especial porque tiene muchos años con sentimiento escondido. Nadie puede saber que tienen esos sentimientos. Y muchos no pueden hablar
de ese tema con su padre, con su madre, sus hermanos. Pero es algo, un dolor muy escondido que no puede ser publicado. Y es algo que me he dado cuenta a través de conversaciones que he tenido y de las muchas cartas que he recibido a través de una emisora que tuvimos unos años pasados. Una tristeza muy grande. He guiado a una persona que tenía 15 años casado, 3 hijos tenía, y al final, después de todo ese tiempo, hizo la confesión que era homofilista. Y él pensó a lo menos que sería aceptado por su padre y por su suegro y por su propia esposa. Y al final tuvo que perder. Y fue todo lo contrario. Nadie quería atenderlo. Nadie quería tener relación con esa persona. Naturalmente tenemos que comprender que esas cosas son muy chocantes. Si tu suegro o la suegra con 15 años que es casado y después viene con la historia que es un homosexual y que en ese tiempo vive con otro hombre y que prefiere seguir con esa persona viviendo. Y las conversaciones que teníamos, y me di cuenta que esa persona se defendía cuando hablaba con él. A lo primero era una confesión y después se sentía que no había nada en el cristianismo y comenzó a buscar en otro territorio donde era aceptado. Y esas personas también eran cristianos y creían. Y él también cayó en la teología de Johann Brin. Y ahí recibía contesta de la pregunta que tenía. Y vivió mucho tiempo con ese hombre. Y perdió su familia. Y volvió a la vida que vivía. Es una situación muy dolorosa. Cuando una persona sale de la insolación y después de tantos años quiere expresar su tristeza y no es aceptado. Naturalmente, es una situación muy chocante. Y la gente no sabía que esa persona tenía ese problema en esa familia. Pero buscando a consejero, no era muy bien por él. Y no encontró a nadie. Y después, cuando tenía que darle un consejo para que no caiga en la teología equivocada, entonces se cerró, no quería hablar más. Era un caso muy triste. Y lo que aprendí en esa conversación, que esa persona tiene un dolor increíble, una soledad enorme. Y nunca me imaginé cuánto pasan esa persona. Y sabemos que en los últimos años, que el tema de homosexual se habla libremente. Se escribe públicamente y lo podemos ver en la revista La Visión. Y en muchas iglesias en nuestros países, el tema de homofilista, homosexual, no es algo escondido. Eso tiene muchas ventajas. Muchas personas salen de la insolación y pueden expresar sus problemas y su tristeza. Pero no es todo positivo. Y no es una conversación mía, pero es una conversación de muchos homofilistas que son intranquilos. Y digo también muy especialmente para los cristianos que son homofilistas. Y también tienen problema espiritual, porque ese tema ha sido traído al públicamente.
Alguien dijo, antes me sentía bien en la iglesia y sabía con lo que yo estaba luchando. No, la Biblia no permite eso. Tenía muchas dificultades. Tenía la dificultad de que no sea aceptado. Pero bíblicamente en la iglesia que yo me congregaba no es permitido y tenía mucha lucha a través de los años. Pero desde que en la congregación que me congregaba, eso es aceptado y tiene estimulación por eso. Y me doy cuenta que no tenía más consejo ya en la iglesia donde me congregaba. Porque lo que no se podía por la Biblia y de repente ahora se puede. Y por eso en la iglesia no tengo nada más que buscar. Eso significa que la gente son desapuntada por cristianos que en el pasado seguían la Biblia al pie de la letra y ahora no saben dónde tienen que agarrarse. Y la gente ha sido desapuntada cuando se trata de creer en Jesucristo. Porque todo se parece positivo cuando se traen las cosas en el público. Y nos olvidamos que cuando traemos algo públicamente puede traer daño para los cristianos que quieren vivir una vida correcta. Y no saben más dónde tienen que ir, dónde tienen que agarrarse. Y sabemos que en muchísimas iglesias en nuestro país hay pastores que son homofilistas y viven en la pastoría también junto con un hombre y hacen el trabajo pastoral. Y tenemos más y más contacto con esa situación. Y pienso que tenemos que ser muy cuidadosos cuando se trata de la verdad y la mentira. En el próximo punto, no quiero decir que solamente tenemos que hablar de la verdad, que tenemos que aceptar la mentira cuando se trata de homofilismo. Pero que tenemos que ver la diferencia con lo heterosexual. Y en otra lección está también el mismo punto. Y tiene la pregunta, ¿viene la sexualidad del reino de Dios o del reinado de Satanás? Hay tanta mentira que deben ser desenmascaradas. Sabemos, si vamos a quitar una máscara, si vamos a desenmascarar a una persona, es una confrontación muy difícil. Y esa confrontación, muchas personas no pueden. Podemos hacer el trabajo pastoral solamente si tenemos el coraje de quitarnos nuestras propias máscaras. Porque como un heterosexual podemos tener una máscara vestida. Y hay muchos cristianos que tienen una máscara puesta y se sienten muy bien y cumplen con muchas cosas, pero no saben de perder y arrodillarse a los pies de Jesucristo. Y si nos quitamos la máscara que tenemos, la gente puede ver quién somos. Si no estamos preparados para que nuestra vida sea rompida, para que puedan ver a Jesús, ¿cómo podemos ayudar al otro? Desenmascarar a una persona, eso causa dolor para otro. Y si vamos a desenmascarar, la persona se quiere esconder atrás de muchas cosas. Y la confrontación que tenía David, donde habla en el Salmo 32, cuando David escondía sus pecados y tocaba con su arpa y cantaba salmos, y sabía que en su vida no estaba en orden. Él cometió adulterio con Bathsheba y no quería mirar la verdad delante de sus ojos. Y él eligió por la mentira.
Y dice Salmo 32 que sus huesos se consumían. Hij valt af. Hij komt in de problemen terecht. Él cayó en los problemas Bukt gaat onder de zware porque hand. la mano de Dios estaba arriba de David con mucha presión. No porque Dios quiere presionar a la persona, pero Dios quiere poner a la persona en la libertad. De tekst er ook bij staat. En de waarheid zal Y dice el versículo que la verdad nos hará libre. we in een maatschappij Hoy vivimos niet meer kiest. en una ciudadanía donde la persona no elige más por la verdad, De leugen. pero la persona elige la mentira. Terreinen waar we de leugen ontmaskeren. Y en todos los terrenos que la mentira va a ser desenmascarada, las personas Krijgen we het ook steeds moeilijker. hay enfrentamientos muy fuertes. Om de waarheid, het woord, Si tenemos la capacidad para hablar de la palabra de Dios, dat hij tegenover de waarheid de vraag gaat stellen. Maar wat Y, is waarheid pero en wie? ¿qué es la verdad y cuál es la mentira? Nou, ik vertel u niks nieuws. Dat No le digo nada nuevo. voor de cursus. En el curso pastoral hay una sola verdad. En dat is niet de ervaring Y no es la experiencia opgedaan. que hemos hecho en ese trabajo. Dat is geen maatstaf. Eso no es una medida. De enige bron van waarheid. La única fuente de la verdad es la palabra de Dios. U kent allemaal de uitspraak. Waarheid is hard. Conocemos la palabra que dice, la verdad es fuerte. En de waarheid Pero gracias que la palabra dice que la verdad nos hará libre. zijn. Eso tiene que ser la intensidad Pastoraat wat we doen. de cada trabajo pastoral que hagamos. Toelichten. Als Te voy a informar. met de waarheid Si solamente zijn. vas a hablar la verdad, Daardoor juist puede hacer que la persona vas a cerrar y no vas a hablar más. de intentie is dat we met de waarheid willen. Pero la intensidad tiene que ser que tenemos que descubrir la verdad. Dan verdiep je je in de situatie. Entonces no tenemos que profundizarnos en la situación de la persona que se encuentra. Vaak genoeg in de cursus. He dicho muchas veces en la lección que Pastoraal twee la ayuda pastoral tiene dos caminos. van de werkelijkheid. La verdad, el primero camino de la realidad y el camino de la verdad. Dus eerst die mens een stukje Primeramente, werkelijkheid naast un poco iemand staan, de la realidad je inleven. para saber lo que está pasando con esa persona. En dan te mogen Entonces komen met het woord entramos con la verdad, con la palabra de Dios, que es la verdad die de mens y, vrij maakt. y la verdad hace a la persona libre. Nou, wat we vandaag zien, en Lo- dat vind je vooral Lo que miramos hoy, die van Job Brinks en lo miramos en la teoría de Johann Brins, geld wordt aangedaan. que la verdad ha sido estorbada Theorieën heeft y que vienen con toda la teoría que hay y todas las cosas han publicado. Si dicen esto, dicen lo otro y dicen que eso es la palabra de Dios. dat daar waar Y te das cuenta que la verdad es bloqueada verandert de waarheid in een leugen. y la verdad la convierte en una mentira. Het is opvallend in de Bijbel telkens weer Nos damos cuenta en la Biblia van God cómo el diablo usa la palabra de Dios te verleiden. para desviar a la persona. Deed hij al bij de Heer Jezus. Lo hizo con Jesús también en el desierto, Toen Jezus cuando Jesús lo derrotó, cuando Jesús le dijo, está escrito, moest hij wijken tuvo que irse. en hij kwam terug. Y volvió de nuevo Hetzelfde woord bij con la misma palabra y le dijo a Jesús, está escrito. totdat Jezus zegt, Y ja, Jesús le dijo, sí, pero está escrito. als ik u heb uitgelegd in de les over occultisme, Eso también lo dije en la lección en el tema de ocultismo, que Satanás viene con otro Jesucristo, otro evangelio, dingen van God om usa todas las cosas para desviar a la persona. Y eso lo vemos hoy también homofilie cuando hablamos del tema homofilismo. veranderd in La luz ha sido cambiada en mentira. een afschuwelijke zaak. Y eso es un asunto muy abominable. Is het nou wel goed? La gente no sabe si es bueno o es malo. En als u de visie leest regelmatig, Y al leer la revista La Visión, dan merkt u dat er te allerlei artikelen te darás cuenta que todos los artículos son presentados. Uno dice esto, uno dice lo otro. niet meer Y muchas veces no sabemos qué tenemos que hacer. ¿Es bueno o es malo? goed. En
als je de artikelen losleest van Y si separa todos los artículos que están escritos, dirá, tienen razón. Daarom is het zo listig Por eso es gebeurd tan sofisticado van mensen die homofiele. cuando se trata de los sentimientos de homofilismo. Onder punt 3 En el punto número 13 se habla de homofilismo. we zijn niet bezig met een nieuw onderwerp. Y no estamos hablando de un tema nuevo. Oud zou je bijna kunnen zeggen. Eso es un tema de muchos años atrás, Eeuwen heen de, en todos los siglos se ha tratado el tema homofilismo. ¿Cuál es el problema? al die onderzoeken. De todas las investigaciones que se han hecho, Dat is dat je allerlei uitspraken krijgt. todas las conversaciones que han dicho, Homofilie zou kunnen zijn. y la pregunta, ¿qué puede ser homofilismo? En helaas moeten we zeggen. Y podemos decir, lamentablemente, Steeds niet weten que no sabemos wat het nou is. lo que eso es Of waar het vandaan komt. o de dónde viene. Er staan gewoon een paar dingen onder elkaar. Hay unas cuantas cosas Vragende vorm. en la forma de pregunta, porque no tienen contesta. Is homofilie een verschijnsel van de natuur? Is homofilie Es un fenómeno natural, van een neurose of een es una variación, neurosis o perturbación, of is er sprake van es una enfermedad o un fenómeno del tiempo actual. psychische oorzaak? El homofilismo tiene causa psíquica. Als je nou kiest voor het een, Si elige uno, jouw wijze u- toepassen. usará una de esas partes para guiar a la persona. Maar omdat we niet exact weten wat het is en waar het vandaan komt, Pero que no sabemos de dónde viene om mensen te begeleiden. y We kunnen ze begeleiden, podemos guiarlo. verder in de les daarop terug. Eso vendremos después en el punto. Groot verschil ontstaat omdat men niet. Pero hay una gran diferencia porque no sabemos de dónde viene. Johan van der Sluis schrijft Johan van der Sluis escribió en su artículo El desafío dat hij precies kan werken que precisamente puede trabajar, anders gaan que de repente las personas van a pensar als het aan het acerca de homofilismo si eso viene a la luz de la claridad del día, si eso se descubre en la misma familia. eens horen in een vriendenkring. Joh, weet je eigenlijk wel En el gremio dirán, homofiel is? sabía que esa persona era homofilismo. Wist het niet. No lo sabía que esa persona era. Iemand. Era una persona muy amable. Gebeurt er het denken van die ¿Y mensen qué vas a pasar? El pensamiento de la persona cambiará de repente y cuando se aproxima vas a cambiar el pensamiento. ja, eigenlijk is het heel vreemd. Pero es muy extraño que de repente viene con ese tema Dat het denken y te darás cuenta que el pensamiento de la persona cambiará cuando tiene contacto. ons denken moet Pero no es nuestra manera de pensar tiene que cambiar, veranderen van iemand pero el pensamiento de lo que son homofilismo tienen que cambiar. die één het recht heeft om dat te zeggen, is hij het natuurlijk wel omdat hij zelf homo geweest is. Y él dice así porque él era Profiel weet homofilista en el pasado en ook kinderen heeft. y es casado ahora y tiene hijos Wacht hij niet van een ander? y no lo esperaba de otra persona, Door en door pero vanuit zijn eigen leven. él conoce esas cosas de su propia experiencia cuando era homofilista. Van denken moest plaatsvinden. Un cambio de pensamiento tiene que tomar lugar. Vorming van denken, die kan alleen maar plaatsvinden als je de waarheid toelaat. Y la manera de pensar puede cambiar si dejamos la verdad que entre en nuestras vidas. Leugen brengt geen verandering in de positieve zin aan. La mentira nos trae cambio. En hij is zich gaan verdiepen in datgene. Y él se va a profundizar en lo que dice la palabra de Dios. Kost dat alles Naturalmente, zelf. todo eso cuesta a ti mismo. Wil laten vernieuwen, Dejarlo un cambio de pensamiento, met datgene te vas a confrontar con las cosas que son reales, ook geconfronteerd pero te vas a confrontar datgene wat er in een ander is. con las cosas que hay en esa persona. Over je uitgesproken.
Y habrá acusaciones de lo que hablen. bekend ging maken dat zijn Cuando Johann van der Sloot denken veranderde, vernieuwd dijo que la manera de pensar woord van God han sido cambiados y transformados por la palabra de Dios, protest había una protesta muy grande uit de y había muchas acusaciones del mundo de homosexual. Todo el mundo lo conoce a él spreken over y de repente verandering die plaats él comenzó a hablar de un cambio een heterofiel is geworden. que había en su vida Totdat hij de, ineens merkte de la manera que se convirtió en heterosexual. christen homofielen Y muchos grupos de homosexuales cristianos vinieron a buscar ayuda C heeft er cerca a esa persona. zelf gestaan van het is mogelijk dat je door verandering van denken Y es posible, overgaat naar een cuando cambiamos la manera de pensar, que puede cambiar de homosexual a heterosexual. heeft heel veel mensen aan het nadenken. Y todas estas cosas Daardoor is pusieron a muchas personas a pensar. Y así comenzó su centro de ayuda. een proces van denken. Un proceso de pensar. Natuurlijk mensen die niet Naturalmente, de personas que no quieren cambiar. geweldig blij een aantal jaren En uno de años pasados estaban muy alegres van DNA porque había la posibilidad de la investigación DNA que querían presentar die kwam van de schepper que homosexualidad viene de del creador. Pero qué lástima. DNA onderzoeken También tot op de dag van vandaag DNA, investigación, no podían probar y confirmar que alguien puede decir, soy así creado por el creador. maar er is nog nooit iets concreets. Nunca ha visto algo concreto que pueda confirmar. Welke maatstaf moeten wij dus Cu- hanteren in de ¿Cuáles medidas vamos a usar para guiar a los homosexuales? maatstaf van je eigen gedachten, No podemos usar medidas de nuestro propio pensamiento. gevoelens, No podemos usar una medida con nuestros propios sentimientos. ervaringen, No podemos usar una medida de la experiencia que tenemos. van elk mens is uniek. En esta mañana dijeron que cada persona es única. Als ik het maar toe, ook Y no podemos decir que estamos listos y podemos hacer todo. leven al een aantal homofiele mensen mogen En toda mi vida he tenido la oportunidad de guiar una cantidad de personas que son homosexuales. Y sé que todas estas personas tienen algo diferente. begrijpelijke gevoelens beleven. Y cada uno vive su vida de diferente forma. Uitgaan alleen maar van ervaring. Pero si voy a hablar de experiencia solamente, De ander ten nadele zou willen. quizás por algunos de los otros serán de ventaja. Zakelijk Por eso es muy importante van God elke keer weer siempre usar la palabra de Dios maatstaf. como una base. Dat is keihard. Es muy dura. Hanteren. Dat is niet prettig voor mensen. Confrontar la verdad no es fácil. Voor mensen met homofiele gevoelens. Y no solamente la persona tiene Mensen die bij mij de studeerkamer sentimientos de homosexual. Hay personas que se han ido hadden, maar de la habitación de conversaciones. No porque tienen que irse, het meemaakt. pero porque no pueden confrontar la palabra de Dios. Dus een spreekbeurt ineens op Y una vez había una persona que se levantó y se fue. dat ze even weg moet. No porque tenía que irse, Boodschap van God. pero porque el mensaje de Dios era tan confrontable. De boodschappen Y así es la palabra de Dios. waarvoor we kiezen. Y la pregunta es, ¿qué vas a elegir? Voor de waarheid. ¿Por la mentira o por la verdad? Zuster Beerman de Roos Billman Rose geschreven escribió algo. over het voorkomen van homofilie. ¿Cómo podemos prevenir la homosexualidad? Hier staat. Hay una parte que ha escrito, pero hay mucho lo que podemos decir. Opmerking in deze les. Y me he dado cuenta en esta lección, y por eso quiero leerlo. Staat onder punt 5. Dice en el punto número 5, debido a que muchas dificultades De leeftijd que se manifiestan a edad posterior tienen su causa en los años de juventud, la educación y las condiciones familiares son de grande importancia. natuurlijk is elke situatie Naturalmente, cada situación varía, pero no obstante, hay algunas reglas básicas. meisjes
Una niña es una niña, un varón es un varón. Zodanig Y como tales, ellos desean sentirse aceptados. overbezorgde, Una madre sobrepreocupada, temerosa, protectora, consentida, como un padre demasiado crítico, tiene mala influencia en los niños. Varones piden interés real, verdadero de su padre, porque esto es necesario para un buen desarrollo como hombre. Trate que el hogar sea un lugar acogedor, abierto para la familia. dat is natuurlijk een opmerking. Naturalmente, una marca, Eenheid. Maar wat wil ze daaraan aangeven? pero ¿qué quiere decir esto? Que Keert kunnen hay muchas cosas que pueden crecer equivocadas gebeuren. desde la niñez. Ik had een gesprek met een Yo tenía una conversación con uno que era homofilista vraag of dat die y le hice la pregunta que si tenía problemas en su vida completa. ik zeg, zou je zelf kunnen aangeven Y le wat- pregunté que si me podía explicar cuál era la causa. Hij zei, nee, ik weet niet wat de Y esa persona me dijo, no, mijn homofiel zijn. no sé de dónde me vino ese problema de homofilista. Dingen Pero son algunas cuantas cosas en el pasado que quizás son la causa. zeg, zou je hier ook eens wat willen noemen? Y le pregunté, ¿me puede mencionar alguna cuanta? Y me dijo, sí, mi padre y mi madre Hebben altijd siempre gedacht, pensaban 9 maanden lang, 9 meses largos dat ze een dochter zouden krijgen. que iban a conseguir una hija. Alles was er al op ingericht. Y todas las cosas fueron preparadas Geboren zou worden. que una niña iba a nacer. Maar helaas, Pero qué tristeza, het werd een zoon. fue un hijo. En ik ben al mijn kinderjaren alleen maar Y opgevoed toda mi niñez he sido criado con juguetes de niña. en ik draag zelfs een naam. Y hasta llevo un nombre de una niña. Alles is gestimuleerd. Todo era estimulado en esa dirección. Misschien is het de oorzaak. Y quizás eso es la causa, pero no lo sé. En hij heeft een heel gedrag gekregen. Y todo el carácter que tiene es de una mujer. Alles wat hij doet. En todo lo que hace. In zijn hobby's. En su tiempo libre, en su hobby. Tot to- hij een vrouw wordt. todas las cosas que hace, Worstelt. eso son cosas de mujeres. Homofiele. Y Verlangt. tiene lucha con su sentimiento de homosexual. Een vrouw. Esta persona es en realidad una mujer en un cuerpo de un hombre. ¿Cuál es la causa? Vaak in de opvoeding dat er al Nos damos cuenta que, dat kinderen in een bepaalde richting. que los niños, cuando son pequeños, son dirigidos Dat uiteindelijk en una dirección equivocada ontwikkeling kan krijgen in y een consiguen el desarrollo equivocado. of van een meisje. Algún joven o una joven. Onder punt 6. Y podemos mirar en el punto número 6, muchas personas no tienen la diferencia. Tot een totaal ander. Y ahora vamos a hablar de una información diferente, Want hier gaat het niet porque aquí habla, en este momento, filie, no habla de homofilismo, maar om homoseksualiteit. pero habla de homosexualidad. Oh, nou we zitten dan bij punt. Ja, ik heb denk ik nog de oude les voor. Sorry. Maar we zitten dus bij punt homoseksualiteit. Estamos tratando el punto homosexualidad. Een verandering. Y aquí hay una Wat diferencia. is nou het verschil ¿Cuál es la diferencia homofiel entre en iemand homofilismo die homoseksualiteit y alguien que haze la práctica de homosexualidad? heeft? Voor als man voor Cuando alguien tiene sentimiento para un hombre y tiene maar het is iemand atracción, als het ware onder controle heeft. pero si hay alguien que tiene control, Niet zomaar veroordelen no puede acusar a esa persona porque él vive als iemand die zich. vive como alguien que se obtiene de sexualidad. Dat kan een worsteling zijn. En dat Puede ser una lucha en cada vida de cada esa gente. wordt homoseksualiteit Pero hasta hoy geleerd. se estimula la homosexualidad y se trata como que una cosa buena. Seksualiteit letterlijk te maken heeft Homosexualidad met uitingen tiene que ver con la expresión de la sexualidad, dezelfde seks. con personas que hacen relaciones con su propio sexo. Een verschil maken. Tenemos que hacer una diferencia Homofiel is de alguien que es homofilista y a alguien que es homosexual, que trae su sentimiento en la práctica.
Y dicen, sprake is van homoseksualiteit, y cuando se trata de homosexualidad, se aspect, enfatiza especialmente el aspecto sexual, veel meer. mientras que homofilismo abarca más bien toda la personalidad. En dat brengt ons bij de vraag, Esto nos lleva a la pregunta, als God in de Bijbel si Dios en la Biblia, por un lado, homoseksualiteit prohíbe homosexualidad en anderzijds, y por otro lado, ofrece liberación, en dat is een hele belangrijke vraag, ahora viene una pregunta muy importante, ¿qué terreno strijkt, abarca la liberación? geldt die bevrijding dan alleen maar ¿Solamente es válida in de praktijk, tal liberación en cuanto a la práctica? waar de homoseksualiteit ¿O también será o también se libera lo esencial y medular de lo cual homosexualidad proviene? dat God geen En otras palabras, también vemos la liberación en la estructura de homosexualidad. zonde, Vemos sobre todo en el Nuevo Testamento que Dios no hace división entre sexualidad y personalidad, God nu alleen maar de verlangens porque naar seksualiteit, libera a Dios solamente el deseo dat God de kern waar het uit voortkomt, o cambia, Señor, la esencial de donde viene eso, zodat de kern in de homofiel geneest, que lo esencial es sanado y liberado, como dice en esta frase, ook werkt bij diezelfde organisatie. una persona que trabaja en esa misma organización, Rolf Verhaag, Dit in een van zijn brochures naar voren. y él escribió eso también en una de sus brochuras. Bevrijding niet alleen maar een onthouden is van seksuele Así vemos que la liberación no es solamente un obtenerse contactos sexuales, sino más bien un crecimiento íntegro y completo hasta un real, verdadero personalidad y crecimiento tal en cual se restaura el varón el aspecto masculino y la mujer el aspecto femenino. Y esto no solamente en cuanto a la sexualidad, sino también en toda la estructura de la persona. jaren geleden toen ik dit las. Tenía en los años pasados, Blij met die opmerking. era muy alegre con la Ik net iemand con la experiencia, porque estaba guiando a una persona een kern que se llamaba él mismo un esencial aan, homosexual. maar zover als hij kon nagaan, waren die gevoelens er altijd al van kinds af aan. Y tenía esos sentimientos desde que era pequeño. Y él se llamaba un esencial homosexual. Een relatie met een man gehad, Pero nunca ha tenido una relación con un hombre. Pero se sentía atraído por los hombres. waarvan hij dacht, ik zal ook nooit Y esa persona pensaba, nunca amaré a una persona, a una mujer. voor een eerste gesprek Y vino por primera vez a una conversación y nos conocimos. een hele lange tijd doorgegaan Y teníamos mucho tiempo que conversábamos tocante el problema. uit allerlei literatuur, Y le mostraba de alguna literatura dat God y de la palabra de Dios van verlangen, que Dios solamente no libera maar dat God el sentimiento, waaruit dat voort pero que Dios libera la fuente y Dios puede heiligen, limpiar, dat we de seksualiteit gaan beleven que la sexualidad God vas a vivirla como Dios en niet la ha predestinado dat verlangen y no como esa persona deseaba was. y como era en esa persona también. Hij zegt nou, zegt hij, ik geloof niet dat God dat ooit uit mij... Y esa persona dice que él no cree que Dios lo vas a liberar. Ik heb gezegd, maar ben je bereid om samen met mij een aantal Y le dije, gesprekken te hebben ¿está preparado para que podamos conversar algunas conversaciones? om ons dingen Para que el Espíritu de Dios no declare qué es lo que está pasando. En we hebben een heel aantal gesprekken gehad, ik weet al niet meer hoeveel. Teníamos muchísimas conversaciones, no me acuerdo cuánto, Bijbel een aantal dingen, y hablábamos de la Biblia de literatuur, die y también usábamos la literatura que estaba disponible para een van de belangrijkste explicarle. Y de la cosa muy importante que yo he leído meldt onder het volgende punt. y lo que veo Is de vraag, wat en- zegt de Bijbel en el punto número 7, homoseksualiteit? ¿qué dice la Biblia sobre homosexualidad? Een aantal hele belangrijke dingen. Y hay unas cuantas cosas muy importantes. Verbazen dat we Te beginnen darás cuenta que en el comienzo, uit Genesis 1 que comenzamos con
un versículo en Génesis over een homofiele relatie. que no habla de una relación de homosexual, pero al contrario, Zoals God het habla de una relación como Dios man zal zijn vader desea. verlaten en zal zijn El hombre dejará a su padre y a su madre vlees. y se va a reunir a su mujer para ser uno. Homofiele mensen dat Gods principe Dios sus principios aan zo geweest desde el principio om zijn vader zal verlaten que un hombre dejará a su padre en deze y se unirá a su mujer vlees. y serán una sola carne. Dat is Gods principe. Esos son los principios de Dios en su creación. God het zag God dat het. Y cuando Dios miró eso, Dios miró que era muy bueno. Het is opvallend, en ik heb dat ook later gelezen in artikelen, Y podemos darnos cuenta mensen juist daardoor zo zijn aangesproken. que homosexuales cuando escuchan eso Dat ze no se sienten bien. Dat is ook wat Johan Versluis in zijn artikel zegt. Eso es lo que dice Johan Versluis en su artículo. Denken ondergaan. Wel, Tenemos que tener un cambio de pensamiento. dat er maar één principe is in de schepping. Hay un principio solamente en la creación, Dat zeer goed is. que Dios dijo que eso es lo único bueno. En dat is dat man en vrouw Y es lo que tot een eenheid. un hombre y una mujer serán uno. God heeft maar één verlangen. Dat is dat er niet een tweedracht Y Dios desea solamente que no haya Daarom vind ik het zo mooi. dos líneas, pero una unidad. Als God spreekt over de mens, dan spreekt Cuando hij Dios over de mens. habla de la persona, no habla solamente de Adán, Spreekt hij over de mens, man en vrouw. pero habla de la persona, hombre y mujer, y no hombre y hombre o mujeres y mujeres. Het meest overtuigende bij christen homofielen als je hun verandering kan brengen in hun denken. Por eso es que si los cristianos pueden traer cambio, es solamente con los principios de Dios. Mee beginnen. Tenemos que comenzar en el principio. Moet je als je je verdiept in de Y naturalmente, si te profundiza en la realidad, eso hace dolor y quizá no será comprendido. natuurlijk niet om de waarheid heen gaan. No tiene que ser solamente la verdad, Ook niet voor jezelf. pero no solamente por ti mismo. Ik zeg dat met hele grote nadruk. Digo eso con mucha presión Niet voor jezelf. y no es por ti mismo. Weet je wat het probleem is bij heel veel pastorale werkers? ¿Sabe cuál es el problema de muchos Maar er staat trabajadores pastorales vers 22. que dicen, pero está escrito en Levítico 18:20? Andere man als man. En vul het maar in. Un hombre con otro hombre puede tener relación. Schap hebben, want Que no puede tener relación un hombre con hombre, mujer con mujer, porque es una abominación para Dios. waarheid als het ware te verwoorden. Y estamos preparados con la verdad para darle a la persona. Als je een relatie hebt, Y le decimos a esa persona que es una abominación delante de los ojos de Dios un hombre tener relaciones con otro hombre. en het is waar, dat is de waarheid. Y esa es la verdad, muchos dicen. Eerlijk. Pero tenemos que ser realísticos. Lees Leviticus 18 nou eens voor jezelf. Tenemos que leer Levítico 18:22 para nosotros mismos. Weet je wat onder andere ook een gruwel voor God is? Het staat er letterlijk. ¿Sabe lo que es una abominación Gemeenschap heeft. para Dios? Cuando un hombre tiene relación con una mujer en el tiempo de la menstruación. Heb je er wel eens een preek over gehoord? ¿Nunca he escuchado una predicación así? Nou, dat is gewoon nooit. Yo tampoco. Hoeveel mannen zijn er die gemeenschap hebben? ¿Cuántas personas tienen relaciones con las mujeres en el tiempo de la menstruación? Y Dios dice, es una abominación delante de mis ojos. Het is makkelijk om dat ene woord wat een gruwel voor God is eruit te lichten. Es muy fácil Daar vielen mensen mee. acusar a otra persona con la palabra de Dios. Je mag het wel zeggen als je ook die andere dingen durft Pero te noemen. podemos, Ook een gruwel voor God zijn. podemos decirlo si miramos todas las cosas que son abominación delante de los ojos de Dios. Niet de halve waarheden van. No tenemos que decir solamente la mitad de la verdad, pero tenemos que hablar completamente la verdad. Natuurlijk, Naturalmente, belangrijk. es muy importante De Bijbelteksten die zo
vergeef me dat ik het zeg, zo makkelijk worden Perdóname, tengo que decir así, con los versículos que son gebruikt goed te leven. tan fácil para usarlo contra los homosexuales. Hier, Sodom en Gomorra. Y siempre viene el tema de Sodoma y Gomorra. God is Siempre decimos que el castigo de Dios homoseksueel. ha bajado por el motivo de la homosexualidad. En dat is het ook. Y es así. Maar waren de mensen in Sodom en Gomorra Pero eran esas personas zonde bedreven nou heterofiele mensen, hacían el pecado heterosexual homofiele mensen? o eran homosexuales solamente. Schuiven dat heel makkelijk naar de homofiele mensen. Le echamos la culpa muy fácil a los homosexuales. ¿No es algo extraño Dan die mensen die twee mannen die binnen zijn, die willen que esa persona, a los dos hombres que habían en la casa de Lot, hebben als mannen met mannen. Dat el pueblo quería hacer relaciones con esa persona? Y cuando se le ofrecieron dos hijas mee doen wat ze willen. Ze y podían hacer lo que quieran con esas dos hijas, podían moet een homofiele man violarla. met een vrouw. Hij wil die Un man homosexual no quiere nada con una mujer. Él quiere un hombre. heeft geen enkele waarde. Waarom? Porque no tenían valor esas dos mujeres. Waarschijnlijk omdat het heterofiele mensen zijn. Quizá porque eran heterosexuales De homo que viven en el pecado de la homosexualidad. passen Tenemos que tener cuidado gebruikt cuando usamos Bijbeltekst. los versículos bíblicos. Romeinen 1 is ook zo'n geliefd. Romano 1 es muy bonito. Delen homofielen met Romeinen 1. Muchas veces usamos Romano 1. Wel in Romeinen 1 dat mannen de natuur Pero dice en Romano 1 que el hombre ha cambiado el uso natural. met mannen. Dan gaat het om mensen die heterofiele relaties hebben gehad. Se trata de personas que han tenido Homofiele, relaciones sexuales, homosexuales. maar in de kern Pero van het heterofiele. en lo esencial eran heterosexuales. In de zonde en in de ongerechtigheid van deze wereld. En dat zien we vandaag helaas Y es- om ons heen. y es- Overal. Y eso lo vemos donde quiera. Kernhomofielen Esenciales homosexuales tienen algo que ver niks mee. con Romano número 1. Homofiel geweest. Eran heterosexuales en el pasado. Om kernhomofielen. Y no se trata de esenciales homosexuales, pero heterosexuales. Maar allerlei bijbelteksten gebruiken Y a veces usamos voor hun niet gebruikt kunnen. todos esos versículos que no pueden ser usados por nosotros mismos. Geen gruwel voor God, jazeker. ¿No es una abominación delante de Dios? Claro que sí. Aangegeven Y aquí están los versículos escritos. voor God. De todas las cosas son una abominación por Dios. No tenemos que esconderlo. Gevallen in de begeleiding van homofielen. Lo que me he dado cuenta en la guianza de los homosexuales, Te vertellen dat er in de Bijbel, que no tenemos que decirle lo que está escrito en la Biblia. waarom niet? ¿Sabe por qué? Hadden ze al zo vaak gehoord. Porque ellos han escuchado esos versículos muchas veces. Beter in de Bijbel te staan als dat ik het weet. Ellos saben los versículos bíblicos más que nosotros, porque han sido golpeados de un lado para otro con versículos bíblicos. Eerst verdiept had in de werkelijkheid van de situatie. Pero tenemos que ver la realidad de la situación, de lo que está pasando. Heel dichtbij mensen kwam om me in te voelen en in te leven. Cuando la persona se aproxima en la soledad, en la lucha, Van homofiele mensen gehoord. Ja, ik weet wel dat het in de Bijbel staat. y muchos homosexuales dicen, yo sé lo que dice la Biblia. Dat is er niet eens te vertellen No tiene que decírmelo wat er in de Bijbel staat. lo que dice la Biblia. Het is jaren geleden dat we een radio-uitzending hadden. Un año pasado, cuando había un programa Handel en ik. en la radioemisora, Om ons te verdiepen in de grote nood. tratamos de profundizarnos en la necesidad de ese grupo homosexual. Van brieven binnen. Y recibimos una cantidad de cartas. Het gevoel hadden Y muchos decían, naar ons geluisterd. al fin no escuchan. Het enige is dat we toen op onze kop kregen van het bestuur van de EO. Y tuvimos, Precies gezegd wat er in de y Bijbel tuvimos una confrontación staat. Weet je, con het is zo belangrijk el grupo evangélico. de lijn te volgen. Wat is de werkelijkheid? ¿Cuál es la realidad Is de waarheid? y cuál es la verdad? Kom maar zo nog even op terug. Vendré de nuevo Kijk naar de en, volgende punten
Si miramos en el próximo punto, serie vragen. hay una cantidad de preguntas. Bedoeling dat ik die vragen ga beantwoorden. No es que yo voy a contestar esa pregunta, pero que ustedes van a contestar esa pregunta. Y que el próximo mes lo van a traer escrito arriba un papel. Maar ik heb stapels van zulke formulieren Pero tengo una cantidad de formularios die dat hebben gedaan. de todos los Heel interessant alumnos ontdekken welke antwoorden que han traído su contesta om eens te kijken hoe ver ze ook zelf al beïnvloed zijn para ver maatschappelijke denken. cuánta influencia hay en esta comunidad. Voor jezelf om vanuit deze Es muy bien para que en esta lección cultuur die beschikbaar is, y todas las lecciones que hay, para que vea ik nu geef op de vragen cuáles contestas voy a dar en esa pregunta. bestaat door homofielen, Y mira muy bien, porque tienen preguntas de homofilistas y hay preguntas de homosexuales. die vragen bestudeert, dan zal je Si estudia esa pregunta, wat verschillen zijn. te darás cuenta que hay diferencia. Soms zijn de vragen Hay muchas preguntas de homosexuales, concreet, muy concretas, muy duras. ¿Por qué? eigenlijk niet willen breken. Porque no quieren romper y no quieren confrontar con la verdad. Het woord van God. No quieren ver la verdad que dice la palabra de Dios. Lo que me he dado cuenta siempre, Dat de homofiele mensen los homosexuales teksten gebruiken. siempre usan Natuurlijk, het wordt hun los aangereikt versículos. door stellige dingen en ook door mensen die zogenaamd theologie hebben gestudeerd. Y muchas personas que han estudiado teología, pero en diferentes direcciones, Ze komen bijna altijd met teksten, se aparecen donde quiera, protestmarsen, en las manifestaciones, en la marcha, y escriben los versículos donde dice que Samuel tenía una relación con David. Jonathan. Nou, laten we eens lezen wat er staat. Vamos a leer lo que dice. Nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van El Jonathan. alma de Jonathan fue ligada con la de David Jonathan had hem y lo amó Jonathan como a sí mismo. En er staat er onder de tekst: Gij waart mij zeer lief. Que me fuiste más dulce, más maravilloso me fue tu amor Vrouw, que el amor de las mujeres. een geliefde tekst voor mensen die de Es homoseksueel un versículo muy bonito verdedigen. cuando la sexualidad es defendida, Zelfs de koning van Israël, cuando dicen que el rey de Israel tenía una relación con Jonathan, teksten niet kende, pero si no conoce los otros versículos, que Jonathan y David dat ze niet eran casados con sus esposas y tenían hijos, alleen maar. En je licht hem eruit en je zegt: Kijk, pero si usa un versículo solamente para defenderte meer lief dan vrouw. y dice que Jonathan y David tenían relaciones, Ongezond zijn. ¿qué tú piensas? Ongezonde No geestelijke relatie es salud, no, met iemand van dezelfde seks. ¿qué tú piensas? No es saludable cuando una persona tiene relación con una persona de su propio sexo. Terug uit Rusland. En ik ben Yo sabe que yo viajo el mundo entero y yo estaba en Rusia y fui besado por un hombre maar ineens gebeurd dat y no sabía en el momento lo que pasaba, pero era muy alegre con el curso que enseñamos allá. want wat Hans en ik daar meemaakten verleden jaar, dat, So, dat me siento bien que no soy pastor en Rusia. met zijn preek en de ouderlingen Cuando, gaven ze allemaal cuando el pastor de la iglesia estaba listo con blij dat ik la predicación, estoy contento que soy pastor en Holanda, pero esos son asuntos normales. Cuando estoy en Chile, dan omhelst. los hermanos se dan una mano, se abrazan, Dat doe je als je komt y eso lo hacen cuando llegan, cuando se van, y si se encuentran 3 veces al día, se abrazan y se dan la mano, van omhelzen. y expresan el amor. Er zijn er niet die zeggen ¿Cuántas mujeres hay que dicen, yo tengo una amiga alles aan kwijt. que puedo hablar con ella libremente, Dat kan ik zelf. cosa que no puedo hablar con mi esposo? Nou, op zich hoeft dat niet verkeerd te zijn. Basta que no sea cosa equivocada.
Puede haber un amor entre los cristianos, gewend dat lichamelijke contact. Maar in Nosotros no estamos acostumbrados a tener contacto físico, pero en Sudamérica eso es normal. met een seksuele relatie. Y eso no tiene que ver nada con relaciones sexuales, De ander. pero el amor que hay para otro. Sterke gemeenschap Y por eso puede ser una congregación muy fuerte, tussen David en Jonathan. como era la amistad entre Jonathan y David. Met elkaar kunt delen. Podemos compartir ciertas cosas. Ook vaak dichter bij elkaar tussen vrouwen, omdat ze al. En verdad, la emoción está muy cerca. Dat kan zijn dat mannen elkaar vinden door Puede ser que leren un hombre con un hombre puede tener amistad kunnen redeneren. y pueden compartir ciertas cosas, Logisch gevolg. pero es una cosa natural. Maken met datgene wat David en Jonathan beleven in hun Pero eso no tiene que ver nada con la relación de David die homofiele. y Jonathan. Natuurlijk. Ellos no tenían sentimientos sexuales. In dat artikel van Johan van der Sluij, dat was dit. Lo que me conmovió fue el artículo de Johan van der Sluij. De geweldige problemen die vandaag verschijnen El problema que se aparece hoy, in de omroep. especialmente en el programa evangélico, Dat de problemen bij de EO eigenlijk zijn. el problema en el programa evangélico es Aan de ene kant zegt que de un lado ons principe niet verlaten. dicen que no hemos cambiado nuestro En principio, aan de andere kant zeggen ze y del otro lado dicen homofiele mensen die homosexuales son así die hebben liefde, y necesitan amor een ander y tienen amor por el otro el mismo sexo, en liefde komt. y el amor viene de Dios. Dat betekent dat Eso, de liefde eso significa que norm. el amor lo van a usar como una norma. En als je de liefde als norm stelt, Y si vas a usar el amor como una norma, mee homo, vas a provocar sentimientos de homosexuales. hij is er dan ook tegen dat die organisatie Yo estaba en contra van de geformeerd vrijgemaakt contra la organización de beweging daarin que habla de staat op de jongerendag homosexuales en movimiento. om daar te staan. Hij zegt ik heb er tegen Y yo dije que yo estaba en contra de als norm porque wordt gesteld. no pueden usar el amor como norma. Maar wanneer je de liefde als norm gaat stellen, Cuando vas a usar el amor como una norma, ¿dónde vas a terminar? is een God die heel duidelijk in zijn woord Dios es un Dios que es muy claro en die norm en su palabra. dat we veranderd moeten worden. Y la norma es que tienen que haber cambio en nuestra manera de pensar. Men zegt ja, je moet die mensen niet links laten liggen. Hoy dicen que no puede abandonar a esas personas, Binnen de gemeente, maar we moeten oppassen pero tenemos que ver wijziging gaan para que no se provoque sentimientos de homosexuales koesteren en mensen niet brengen tot de y verandering. que muchas personas pueden cambiar el pensamiento. Johan Versluis zegt heel eerlijk, Johan Versluis dice, we moeten doen als homo. si él tenía que hacer eso, EO nu voorstaan, con lo que dice had ik nooit el grupo evangélico, él no sería nunca se había convertido de homosexual a heterosexual. dat ik ook liefdegevoelens had voor de ander. Cuando yo tenía amor por los otros, Verandering nooit gekomen. nunca había llegado el cambio en mi vida. De begeleidingswerk zegt hij dat En toda su guía, begeleiding 50% afvalt. él dice que En blijft bij el 50% wat ze hebben aan gevoel. ha caído. Hij zegt de andere 50% Él dice gaat door om begeleiding. los 20% el daarvan próximo 50% sigue con la guía para el cambio. de geaardheid. Y muchos han cambiado de homosexual para heterosexual. 30% heeft een duidelijke keuze gemaakt en gezegd Y el absoluut 50% seksuele relatie ha decidido que no quieren relaciones homosexuales onder de gehoorzaamheid y quieren poner sus sentimientos
a la obediencia del Señor houding. y quieren vivir obtenido de esos sentimientos. Gesprek met een homoseksueel. Cuando tenía una conversación con un homosexual, Onthouding cuando hablé de obtenerse de las relaciones sexuales, en dan zeg jij, je hebt makkelijk praten. él me dijo, sí, puede hablar fácil. Homoseksuelen Y esa persona me dijo, como homosexuales tenemos que vivir así. onthouding. Tenemos que vivir obtenido de nuestros sentimientos. Toen hij zo fel reageerde, Cuando esa persona reageerde ik ook heel. reaccionó violentamente, yo también reaccioné violento, pero para ayudarlo. En toen zeg ik tegen hem, wat zit je nou toch zielig te doen? Y le dije, ¿por qué estaba triste? Denk je nou echt dat jullie de enige groep zijn die in de Y le dije, onthouding ¿ustedes piensan que ustedes son el único grupo que tienen que vivir obtenido de la relación sexual? duizenden mensen ¿Sabe cuántas miles de personas hay que querían casarse die alleen zijn gebleven? y que han quedado en la soledad? Kunnen die mensen dan maar raak leven met hun seksuele verlangen? Piensa que con una relación pueden ser Ik zeg, liberados. van alle mensen die gehandicapt Y le dije, ¿qué piensa de las personas que son inválidas? die lichamelijk geen Que tienen falsa físico y no pueden tener relaciones, seksuele verlangens hebben. pero que tienen deseos sexuales. Tot slot zei ik tegen hem, wat denk je van mij? Y al final le dije, ¿qué tú piensas de mí? Toen schrok hij nogal. Y se asombró. Ik zeg, ik ben al jaren alleen. Y le dije, yo tengo mucho tiempo que vivo solo. Ik kan niet met mijn seksuele verlangens maar doen wat ik wil. Y le dije, no puedo hacer lo que yo quiera con mis sentimientos sexuales. Tegen hem, ik kan niet naar de hoeren gaan om Y le dije claramente, yo puedo ir donde hay prostitutas. worsteling genoeg. Y yo tengo también mucha lucha. Maar toen bond hij ineens in. Van die kant had hij het nog nooit bekeken. Ik zei, nee, je kan wel zielig zijn. Y le dije, tú tienes que ver los dos lados. Die met het probleem is. Pero hay muchas personas que tienen el mismo problema. Het is niet gemakkelijk. Es fácil, no es fácil. Es una lucha muy grande. Sluis zegt, ik vind het bewonderingswaardig als Y mensen Johan van der Sloot dice que es un milagro por las personas houding, omdat ik que viven obtenido de relaciones sexuales. wat een trieste zaak. Pero a veces son casos muy tristes. Lijden, een norm gaan stellen. Si vamos a usar el amor como norma y decimos que viene de Dios Allerlei normen kan leven. y vamos a vivir a través de la norma solamente Mooi. y vamos a mirar todas las cosas muy bonitas, Er niet mee gebaat zijn. no sería In diepste zin ook niet de mensen die vandaag nog als homofiel door het leven. pero no esas personas que tienen que vivir homosexual en toda su vida, Moeilijk mee om te gaan. pero es muy difícil. Daarom hebben we die dingen aan de orde gesteld in de les. Por eso hemos ponido todas estas cosas en esta lección, para que la persona pueda aprender, Waarheid toe te passen. para que puedan pasar la verdad en nuestras vidas. Ook al is dat nog zo confronterend, Aunque haya confrontaciones, heb je geen recht van spreken. si no la hace no tiene derecho para hablar, Waarheid moet voorhouden. porque si alguien otro tiene que vivir la verdad. Waarheid van Leviticus 18. Si habla de la verdad de Levítico, Gaat om de zonde die hand over hand toeneemt, ook om de si habla de los cristianos que son zijn en onszelf homosexuales, aan het woord van God. tenemos que ver la palabra de Dios siempre. Medelijden hebben. No tenemos que compartir, Moed hebben om samen uit liefde, maar dan uit de ware tenemos juntos compartir te stellen el amor het woord van God. de lo que dice la palabra de Dios. God, nog een opmerking. Y al final otras cosas, Voorzichtig moeten zijn. tenemos que ser muy cuidadosos De leiding van homofiele mensen. cuando guiamos a los homosexuales. Uiterlijk. Si se habla de una expresión, de un comportamiento, Hobby's. si es un hobby que tiene, Misschien wel kan afstoten bij jou. Omdat Porque je denkt, ja, dat is toch pues lo podemos poner a un lado cuando nos hablan de algunas cosas que son de mujeres. gehad die homofiel was. En el curso de pastorales había una persona que hablé con él antes de comenzar esta lección Open gesprek. Hij y tenían una conversación muy abierta. toen
toen ineens toen zei hij, ja, ik ben zo blij. Y de repente me dijo que era muy alegre, Maar hij zegt, er zijn zoveel que tú tratas de profundizarte en mi situación. dan is wat, zodat we erover kunnen praten. Y le dije que me diga, que me mencione algo Moeilijk om, que podamos hablar de sus dificultades. ik zeg, wat zijn dan je hobby's? Y le pregunté cuáles son tus hobbies. Zo moeilijk om het te zeggen. Y él me dijo que era muy difícil para explicarlo. Hobby is dat ik zo graag borduur. Y me dijo Ik zeg, je que yo quiero bordar. kunstwerk maakt. Y le dije, quiero hacer algo Omhoog en dan artístico, una obra de mano. bedoel ik. Y él me dijo, sí, eso es lo que yo quiero. Ik zeg, maar is dat dan verkeerd? Y le dije, pero eso es equivocado. Ik hou ook zo van breien. Y él dice, sí, pero me gusta coser. Is dat dan zonde? Y le dije, ¿eso es un pecado? Dat hoort toch niet bij een man? Y él me contestó, sí, pero eso no son cosas de mujer, no son cosas de hombre. Nee, in de regel hoort dat niet. Y le dije, ya, en verdad, en la regla Is het? no es así. Y le dije, eso es un pecado. Hij begon te vertellen over zijn andere hobby's. Y él me quería contarles de los otros Eigenschappen die je bijna altijd artesanías que él puede hacer. mensen die homofiel zijn, die zo kunstzinnig zijn, die kunnen Y la mayoría de los homosexuales kunnen tekenen op een wijze son artistas, pueden hacer muchas cosas. is dat verkeerd. Nee, je moet oppassen, Tenemos que tener veroordeel mucho cuidado para no acusar a la persona de acuerdo a lo que hace. en plaatste in een situatie van, maar er is toch niks verkeerd. Tenemos que ver la situación de la persona. En dat hij me ineens dingen ging vertellen, dat Y- hij zei, dat heb ik nog nooit. Y de repente comenzó a contarme cosas que nunca le ha contado a otra persona. Zijn we open voor de ander? Tenemos que estar abiertos para los otros. Naar dingen te luisteren, Tenemos que estar preparados para escuchar al otro sus cosas que tiene. maar die helemaal op zich niet verkeerd hoeven. Que en realidad tiene que ser que no sea equivocado. Tot slot dit. Toen ik die Y, les ging y schrijven, para terminar, cuando iba a comenzar la lección, jaren geleden, muchos años pasados, toen dacht ik, Heere God, hoe kan ik daar nou over schrijven? Ik heb daar nog, le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que voy a escribir? als je dat tegen de Heere God zegt, dan heb je Y si le pregunta al Señor, dentro de poco tiempo tendrá dezelfde week, het was me nog nooit, tendrá algún caso que confrontar. moest ik plotseling 3 mensen begeleiden. Y de repente tuve que guiar 3 personas. Ik wist niet wat me overkwam. No sabía de dónde vinieron. Een week, niet anders gedaan dan maar over dat onderwerp gesproken. Y Maar tenía una semana solamente hablando de este tema. al die opmerkingen die in deze les staan, Y todas estas cosas que hay en esta lección zelf son escogidas y escritas de personas de homosexuales mismos. over spreken. Y todos son escritos de acuerdo a las conversaciones que he tenido con homosexuales. Het wonder wat gebeurde was dit. El milagro que sucedió fue De lange begeleiding van één van deze kernhomofielen. a- en el trayecto de la guía que guiaba a uno de estos homosexuales. Homofiel is geworden. Uno se convirtió a heterosexual En hij werd plotseling verliefd op een vrouw. y de repente se enamoró de una mujer. Ik heb zijn huwelijk mogen inzegenen. Y tuve la oportunidad de bendecir 3 lieve kinderen. el casamiento y tienen hijos. Maar ik heb van begin af aan gezegd, Y le dije desde el comienzo, voor één ding waar. tienen que estar siempre preparados, su vida matrimonial, Die gevoelens, que esos sentimientos, als het op zou komen, cada vez que se presente, te worden onder de tienen gehoorzaamheid que presentarlo en la obediencia de Cristo. samen aan moeten werken. Y juntos tienen que trabajar juntos. Later hebben ze tegen me gezegd, Y después me dicen dankbaar dat je ons daarvoor hebt gewaarschuwd. que están alegres por los consejos que le di. Heel onverwacht. Maar omdat we er open over kunnen praten. Pero como podemos hablar Hier gaan bij. libremente, se pueden arrodillar y le preguntan al Señor, Bij de zwakte op het terrein waar we vanmorgen over spreken. no solamente con la persona que de todo lo que hemos hablado hoy, pero en todos los terrenos. Aan mannen die seksverslaafd zijn. Si piensa en personas que son esclavos al sexo, Meer met hun vrouw naar bed gaan. que no van directamente a la cama con una mujer, Kijken
siempre tienen que ver la pornografía en daardoor zo seksverslaafd zijn, y muchos son esclavos a la internet, waar je alles tentoongespreid donde todas las cosas malas se presentan. dan is de grote nood in zulke huwelijken dat daar niet meer tussen man en vrouw over die zwakheden wordt Una necesidad que hay en algunos matrimonios que tienen esa debilidad, weer de zwakheden waar wij mee behept zijn, brengen onder de pero gehoorzaamheid. cada debilidad hay que traerla en la obediencia de Cristo. Als je in je huwelijk kunt zeggen, Y es una bendición zwak is, si en un matrimonio niet om het te veroordelen pueden saber cuál es la debilidad que hay. en er samen doorheen te gaan. Y juntos tienen que luchar y juntos tienen que hacer oración. Estudia esta lección De vragen in deze les, ik zie y escribe la respuesta de la pregunta que hay. de formulieren bij de volgende. Estoy ansioso de toda la carta que voy a recibir. Señor, en el primer lugar te pido, Heel hartelijk danken, te doy la gracia. hoe moeilijk we dat misschien ook vinden. Cómo difícil encontramos Uw woord, de waarheid. que tu palabra es la verdad. Want de waarheid is soms zo hard, Porque tu verdad es muy fuerte, zo confronterend, tan confrontable, dat we voor die waarheid willen weglopen. que queremos huir por la verdad. Dat is de leugen gemakkelijk. Y la mentira es más fácil. Dat komt de leugen ons tegemoet. Siempre está delante de la mentira. De leugen veel goed vandaag. Muchos elegimos la mentira. Señor mi Dios, Zelfs een leugen hay tanta mentira dat de liefde een norm zou zijn. que el amor se vuelve en forma. Want waar blijven we dan? Pero ¿dónde estamos ahora? Dank u wel voor de normen en waarden. Gracias, Señor, por la norma Uw woord staat y el valor que está escrito en tu palabra, wel met de liefde verbonden zijn. que están amarrados a tu amor. Heere God wil het ons leren. Señor, enséñanos Ook in ons leven. también en nuestras propias vidas, Hoe we ook geaard zijn. de como quiera que sea, Maar niet allemaal. no conocemos todas las cosas. Komt u ons tegemoet, Heere. Ven y ayúdanos Woord. con tu palabra. En spreek tot ons hart. Habla a nuestros We corazones. zijn begonnen, Heere God, met de tekst uit Romeinen 12. Hemos comenzado con Romanos 12, Dat ons denken hervormd moet worden. que nuestros pensamientos tienen que ser cambiados. En dat geldt voor heterofielen en voor homofielen. Y eso es válido por los heterosexuales y homosexuales. Y sabemos Vele heterofielen que muchos heterosexuales y homosexuales willen. no quieren eso. Heer, we willen soms wel bevrijding. Señor quiere liberar Ineensklaps genezen willen worden Que- van allerlei dingen. que de un momento a otro podemos ser sanados de todas las cosas. Over de hervorming van ons denken. Tú hablas de la renovación de nuestro pensamiento, Dat het allermoeilijkste is in un proceso de todas las dificultades que hay en nuestras vidas, waar we niet aan ontkomen. un proceso que no queremos We willen prevenir. vanmorgen, omdat we daarover hebben gesproken. Queremos esta mañana porque hemos hablado de eso. Alle homofiele mensen. Oramos por todos los homosexuales en nuestro país. Zoveel over te doen. Hay tantas cosas para hacer, Zoveel over geschreven. hay tantas cosas para escribir y hablar. Geef ons grote bewogenheid in ons Da- hart. danos, Señor, movimiento en nuestros corazones. Plaats van medelijden. En lugar, Señor, en lugar de lástima. Over die mens. Een bewogenheid Muévenos corazones, Señor, voortkomt uit uw woord. con tu palabra. Vergeef het ons Perdónanos, Señor, dat we vaak niet bewogen zijn. que muchas veces no tenemos movimiento en nuestros corazones, pero que tenemos, Dat we vanuit onze verontwaardiging soms dingen gaan goedkeuren. y muchas veces Goedkeuren. aceptamos cosas buenas y a veces no. Daarom ook ons als hulpverleners. Ayúdanos, Señor, como un ayuda. Gebruiken, Heere God, in uw dienst. Ayúdanos Dat we en tu servicio sporen trekken. para que podamos tener Sporen die uw woord la línea que tu palabra dice. vanuit de liefde van de Heere Jezus. En el amor de Cristo Jesús. En uw liefde
en tu amor. gaat nooit ten koste van de waarheid. Y tu amor no va en contra de la verdad. Zijn met elkaar verbonden. Tu amor y la verdad están unidos. Leer ook mij dat elke keer weer opnieuw. Enséñame, Señor, cada día Recht te snijden als een tweesnijdend que zwaard pueda llevar tu palabra voor onszelf como una espada en dan pas naar de ander. que corta, que nos corta primero y corta al otro. Alle vooroordelen. Perdona nuestras acusaciones. Geef ons, Heer, onze gedachten. Perdona nuestros malos pensamientos. Perdona nuestra debilidad, Señor, en este tema Bij ons is gekomen. que quizá ha llegado muy cerca de nosotros. Der waarheid Y la verdad, aan doen. Heer, leer ons enséñanos, Señor, woord te hanteren zoals u wilt. que usemos tu palabra como tú quieres que la usemos. Iemand te verwonden No para herir a otra persona, of verstenen naar de no para usar versículos como una piedra, ander te helpen. pero para ayudar a otro, Te lezen. para leer tu palabra como tú quieres. Heer, we willen bidden. Señor, Mensen die die worsteling zien. oramos por la persona que está luchando con la soledad. Maar ze elke keer weer tegen dingen aanlopen. Si cada vez que se enfrentan situaciones de dolor, Nu ze tegemoet. ayúdalo, Señor, por favor. Gebruik ook ons, Heer. Y úsanos, Señor, Deze mensen para, open te ontvangen. para ayudar a esa persona libremente Maar ook en la comunidad, también en nuestros corazones. dat we ook mogen bidden. Gracias, Señor, que podemos orar Onder ons die in de pauze gebed, por la persona que en el tiempo de la pausa gebed pidió una oración, verdriet is. porque tenía dolor esa persona, que tenía sufrimiento, Verliezen zijn geleden. porque han habido pérdidas en su vida, O God, wat er is, zoals we hoorden in de pauze, tristeza como hemos escuchado de alguna persona, de pijn el dolor van iemand hebben verloren, de alguien que ha perdido un ser querido, echtscheiding, el dolor de una separación, alleen staan als gelovige, el dolor de estar solo, een ongelovige partner, el dolor de vivir con una persona incrédula, dat die de Heer Jezus zou leren kennen. con el deseo de que esa persona vas a conocer al Señor. Broeders en zusters die daar gebed voor gevraagd hebben, Señor, ayuda a nuestros hermanos y hermanas que han pedido oraciones. Tú conoces cada situación. maar ze zo tegenop zien in de komende tijd. Komt u er En las situaciones que van a confrontar en los próximos tiempos. met uw genade. Ven con tu amor y tu gracia. Op een ieder van ons. Pon tus manos arriba de nosotros. Ons, Heer, Úsanos, Señor, de komende tijd op het en el tiempo venidero, ons hebt gesteld. en el lugar que tú nos pondrás. Uw naam Alabamos tu nombre voor de genade por las gracias die mij gaf. que nos ha dado a mí y a mi compañero, Door te que podemos dar estas lecciones. in de wonderbare naam. Te lo pedimos todo eso en el nombre poderoso, Cristo Jesús. Amén.